llegaste memoria con... Bueno, gracias a todos los que vinieron. Qué bueno tenerlo. No sé si ustedes chiquillos fueron la primera, ¿no? Sí, estaba, sí. Algunas caras se revelan. Entonces no sé, bueno, acá el compañero es que viene por primera vez y el Rafa, entonces como tratar de contarles corto que en el marco del aniversario número 10 del MPL, nuestra idea era, bueno, estábamos haciendo diferentes actividades y una de ellas era poder generar algún espacio en el cual se pudieran ver como las reflexiones que se han ido generando sobre los movimientos de pobladores desde, por un lado, los pobladores mismos y por otro lado desde la academia, ¿ya? Entonces, y en el fondo también problematizar esa relación que a veces ha sido súper fluida y que ha generado beneficios para ambas partes, y a veces esa relación no lo ha sido tanto. O sea, bien sabemos que, tal como decíamos la otra vez, han habido momentos, espacios en los cuales hay mucha desconfianza de un lado al otro, está el temor de que un actor instrumentalice al otro, o cuál es el interés que tienen estos investigadores en venir a hablar de nosotros, por qué creen que ellos pueden hablar de nosotros, o por otro lado, como desde la academia, como los pobladores, los pobres, no producen teoría, por lo tanto nosotros tenemos que venir a llenar ese vacío. Entonces, esas relaciones relativamente conflictivas también es interesante ponerlas arriba de la mesa, ver cómo se han ido dando y ver también cuáles son como lecciones que se pueden sacar de aquí para adelante, ¿ya? Entonces, bueno, hoy día le vamos a pedir a Alexis Cortés que parta, sociólogo de la Católica, compañero mío de universidad. Después le pediríamos al Rafa, dirigente de la FENAPO, de la Federación Nacional de Pobladores, dirigente de la Florida. Y después la idea sería que vamos a ver si es que llega la Lorena Calderón de La Pintana, del movimiento De Hecho Ahora, y ahí el Nacho está en su calidad de investigador, más que de militar, ¿ya? Así que nada, Alexis, por favor. Bueno, muchas gracias por la invitación. Estoy feliz de estar acá y poder ser partícipe de alguna manera de esta celebración de los 10 años del MPL. Y bueno, quisiera compartir con ustedes algunas reflexiones a propósito de eso y a propósito de la presentación que está haciendo el Lucho. Quisiera partir mi presentación trayendo a colación un artículo que se publicó a principios de los años 70, que publicaron dos investigadores, que se llamaba De invasores a invadidos, y que era un título bastante provocador, porque lo que trataba de escribir era cómo, después de la generalización del proceso de ocupaciones de tierras por parte de los pobladores en todas las ciudades de América Latina, vino posteriormente un nuevo proceso de invasión, pero esta vez de los cientistas sociales, que iban a estas tierras invadidas y invadían, entre comillas, para, por un lado, determinar y a veces para prevenir de que de las barreras populares emergiera algún tipo de conflictividad social que pusiera en cuestión el orden establecido. Traigo a colación ese artículo y ese tema en particular porque, por un lado, es parte del núcleo de lo que se quiere plantear en estas sesiones de seminario, ¿no? Tanto la semana pasada como esta, para intentar pensar un poco la relación entre movimiento y academia, entendiendo que muchas veces esta relación efectivamente es problemática y está dada por desconfianza mutua. Pero también lo hago porque mi propio trabajo como investigador en el último tiempo lo he empezado a definir como un intento de invertir ese proceso de invasión. Yo no estudio al movimiento de pobladores mismos, sino que más bien estudio a quienes lo investigan, ¿no? Y digo que es un proceso de inversión porque tiene que ver también con mi trayectoria.
familiar, que siempre ha estado fuertemente ligado al movimiento de pobladores. Mi familia se instaló poco después de la toma, una familia de Leguino se instaló en la Victoria, que fue donde yo me crié. Y además, bueno, soy hijo de militantes, de dos militantes de la Coordinadora Metropolitana de Pobladores, que organizó la última toma en tiempo de dictadura, en la toma Laura Rosa Méndez, en La Pintana. ¿No? Bueno, en mi trabajo lo que he tratado de responder es qué rol le ha cabido a las ciencias sociales en el reconocimiento político de los pobladores como sujeto histórico. Para eso, desde mi tesis de doctorado en adelante, he tratado de estudiar la producción que han tenido las ciencias sociales sobre el movimiento favelado en Río y sobre el movimiento de pobladores acá en Santiago, y he llegado a la conclusión de que las ciencias sociales son una especie de coproductoras teóricas de los movimientos de pobladores. Esto tanto por la posibilidad de que faciliten positivamente el reconocimiento político de los pobladores, gracias a la legitimidad científica que a veces proporciona, pero también negativamente, obstaculizando muchas veces ese mismo reconocimiento, sea negando la condición de movimiento social de los pobladores, o a veces siendo indiferente a las acciones políticas de los mismos. Yo lo que he ido viendo, estudiando esta literatura, es que las ciencias sociales tienden a reproducir los ciclos de movilización del movimiento de pobladores con su propia producción. O sea, el momento de más movilización, de auge de la movilización, cuando se generalizan las tomas de terreno, o momentos, por ejemplo, de las protestas populares en el tiempo de dictadura, la producción de las ciencias sociales y el interés de las ciencias sociales aumenta. Pero como todo lo que sube tiene que bajar también, cuando se produce el declive del movimiento, cuando estamos más en el ámbito como del trabajo de militantes, de hormiga, del día a día, normalmente eso va acompañado de también un desinterés por parte de los investigadores que abandonan las poblaciones, ¿no? Entonces, en ese momento también los investigadores empiezan con evaluaciones negativas, pero a partir de las expectativas que las propias ciencias sociales generaron, donde a veces terminan buscando, ya decepcionados de los movimientos, otros temas de investigación, y terminan en el fondo abandonando este espacio de lucha. Entonces, una primera conclusión que se podría sacar es que el interés de las ciencias sociales sobre el movimiento podría ser considerado como una especie de indicador de la centralidad política que adquiere el movimiento en la escena pública en ese momento. O sea, cuanto más interés hay en las ciencias sociales es porque el movimiento se está movilizando más, y eso es un indicador de que algo se está moviendo. Bueno, me parece que ese es el primer mérito del actual movimiento de pobladores, porque los años 90 coincidieron con un proceso de movilización que afectó sobre todo al movimiento de pobladores, y que fue también acompañado de un cambio radical en las agendas de investigación de las ciencias sociales, que en muchos casos diagnosticó la muerte definitiva del movimiento de pobladores como un actor político, como el sujeto poblador. Entonces, pero la cuestión es que el movimiento de pobladores muchas veces ha superado los moldes en los que las ciencias sociales ha tratado de ponerlo, ¿no? Y me parece que la celebración de los 10 años del movimiento de pobladores en lucha es un ejemplo de eso. El potencial político de la acción de los pobladores se mantiene intacto, persiste, al contrario de lo que creyeron algunos autores en los 90, e incluso ha permitido que una nueva generación de investigadores jóvenes retorne a las poblaciones para acompañar ese resurgimiento. Ahora, la pregunta, a propósito de lo que decía Lucho en la introducción, ¿qué gana el movimiento de pobladores con esto? Bueno, yo en particular recuerdo la importancia que tuvo para nosotros un grupo de jóvenes pobladores de la Victoria, que tratamos de reconstruir la memoria de la población cuando nos encontramos con un texto fotocopiado, perdido, de Vicente, que después descubrimos que era de Vicente Espinosa, donde sistematizaba la historia de la población, ¿no? Y me parece que aquí hay un primer rasgo, que es que las ciencias sociales pueden facilitar el proceso de reencuentro con la historia del propio movimiento. Y esa es otra de las características que a mi juicio ha mostrado fuertemente el MPL, que es recoger y reapropiarse de la historia de la lucha de nuestro pueblo para convertirla en una aliada en el presente para generar nuevas luchas. Pero las ciencias sociales también pueden ayudar al movimiento a acceder a recursos para estas disputas. La educación, por ejemplo, nace como un intento de aproximar a la universidad con el propio pueblo. Pero también muchas veces los cientistas sociales pueden ayudar a penetrar en espacios estratégicos como los medios de comunicación
o pueden intermediar en disputas en espacios estatales, sea en conflictos judiciales, territoriales o presupuestarios. O sea, las ciencias sociales también ofrecen recursos difusivos y pueden ayudar en el proceso de transformar demandas particulares en luchas con interés público. La apropiación que el movimiento de pobladores y de vecinos han hecho el concepto de derecho a la ciudad es un ejemplo bien claro de eso. Y es que la ciencia no puede estar solo al servicio únicamente de los poderosos, ¿no? Pero la academia no reemplaza al movimiento, incluso muchas veces puede reproducir mitos que pueden ser perjudiciales para sus luchas. Y en ese sentido es la práctica del movimiento la que le enseña la teoría. Ese es el caso, a mi juicio, de una parte importante del histórico del movimiento de pobladores que han trazado una línea infranqueable entre lo estatal y el movimiento. La idea de que todo contacto con el aparato público puede significar una cooperación estatal de la lucha. Esa visión, a mi juicio, subestima la capacidad que tienen los movimientos sociales para colonizar espacios estatales, poniendo a disposición de sus luchas y de los pobladores mismos recursos que implican una mejora de vida en el presente de los actores. O sea, yo creo que una de las mayores virtudes del MPL ha sido su capacidad para aprovechar las brechas que deja el Estado para proponer soluciones habitacionales o educacionales para sus bases. Tal como ellos mismos han definido, es una política desde, sin y contra el Estado. Un movimiento no puede basarse únicamente en la promesa de una sociedad futura, debe proponer soluciones en el presente, y el Estado en ocasiones será un interlocutor, otro un facilitador, pero muchas veces también un adversario para esas conquistas. Pero la cuestión anterior también supone otra tensión, que es la relación entre lo social y lo político. La intermediación de los partidos también ha sido calificada por muchos autores como formas de manipulación de las luchas sociales o de suplantación de los actores populares. La conformación del partido Igualdad a partir del MPL, a mi juicio, problematiza esa creencia. Si bien la instrumentalización de las luchas populares por parte de los intereses partidarios es siempre una posibilidad, también lo es la instrumentalización de los partidos por parte de las luchas populares para romper con la exclusión política. Los partidos políticos y otros actores institucionales como la Iglesia Católica han contribuido a darle centralidad a las luchas y han intermediado en algunas de sus conquistas. Particularmente la fundación de una nueva herramienta política para los pueblos a partir de las luchas territoriales implica una definición de política que no es solamente la de las grandes alamedas, sino también la de los pasajes. Lo que contradice a aquellos autores que reducen la lucha de los pobladores a la conquista de una vivienda. Pero ¿cómo se demuestra en la práctica que esta lucha es más grande que una casa? La territorialidad que promueven las distintas organizaciones de pobladores, no solo la del MPL, es decir, la conformación de espacios populares empoderados en el contexto de una ciudad neoliberal, implica disputarle al mercado la capacidad de decidir sobre lo urbano. Es por lo mismo un ejercicio de soberanía. Implica activar la definición de los pobladores como constructores de ciudad. Supone la posibilidad de los actores populares de decidir sobre sus propias vidas. Por ejemplo, cuando los pobladores deciden permanecer en su comuna, cuando ya el mercado, aliado al poder público, ha definido su expulsión a los márgenes de la ciudad. Proponer la conformación de un instrumento partido desde una lógica de los pobladores tiene como consecuencia movilizar un nuevo eje político que complementa el tradicional eje de derecha-izquierda. Me refiero al eje arriba-abajo, que puede ser determinante en la conformación de una alternativa emancipadora que supere el actual estado de cosas y proponga una renovación de las alternativas políticas que aspiran a representar al pueblo. Pero para eso, este eje debe comprenderse como un complemento y no como un sustituto del eje derecha-izquierda. Y eso nos lleva a otra tensión, ¿no? Que es cómo convocar a otras luchas de los de abajo, desde el movimiento de pobladores. Las diferentes luchas populares y subalternas son irreductibles unas a las otras, pero pueden potenciarse mutuamente, ¿no? Aunque en ese proceso se pueda dudar de la capacidad de los pobladores para articular un proyecto amplio y convocante en la conformación de una alternativa de sociedad que les dé voz y oportunidad a los que han sido siempre excluidos. Los pobladores, sin lugar a dudas, necesariamente estarán presentes. No se podrá cumplir ese proyecto sin ellos, y yo creo que en buena medida eso es gracias a la labor que vienen cumpliendo movimientos como el MPL. Eso. Muchas gracias. Bueno, igual a mí es sumamente importante que me hayan invitado para acá. No por el solo hecho de ser invitado por uno de los movimientos que hoy día articulan a los pobladores de Chile,
sino porque efectivamente el MPL es parte de la historia de los movimientos en los cuales trabajamos hoy allá en la Florida, en La Pintana, parte del mismo proceso histórico que se está dando en la Estación Central, en Lo Barnechea, en donde a partir de un proceso histórico se retoma brotes de la historia que de alguna manera se intentaron destruir. El problema de la vivienda recién toma notoriedad en la segunda mitad del siglo pasado, cuando ya los campos de Chile se empobrecen y se llenan de pobladores las periferias de las grandes ciudades latinoamericanas. Ahí parte una historia que al día de hoy sigue teniendo lucha y que ha tenido distintos tipos de manifestaciones a lo largo del tiempo, pero en cada momento con una extensión geográfica dentro de territorios determinados. Entonces, cuando en 1957 nace la Roma de la Victoria, es la primera señal de cansancio del pueblo pobre de las políticas habitacionales asistencialistas que bajaban del Estado a través de las empresas estatales que había en la época, instalando a los obreros a vivir alrededor de ellos, o otras expresiones que en el fondo eran poder tener tranquilo a los pobres, a los pobres que en ese momento el Estado podía de alguna manera sostener asistencialmente. Entonces, en 1957, cuando se produce la Toma de la Victoria, se produce un proceso en América Latina, ¿verdad? Que genera movimientos tan importantes como la FUCBA en Uruguay, ¿verdad? Y otros movimientos similares en Brasil, en Venezuela, en Perú incluso, ¿verdad? Y parte desde Chile. Y se observa cómo los pobladores de Chile se organizan de manera tal que empiezan a tomar predios, ¿verdad? Y el proceso es tan creciente que en algún momento el demócrata cristiano Eduardo Frei intenta instalar una cosa que se llamaba Operación Sitio, que era ante el avance del pueblo recuperando tierra, el Estado quería de alguna manera regular la entrega de predios de alguna forma, ¿verdad? Entonces se da cuenta el gobierno de la época que es imposible ordenar eso porque los pobladores todos los días necesitan más espacio donde poder dignificar la vida, que venía siendo una postergación posible. El poblador consciente, empoderado, ¿verdad? Avanza y es parte de la instalación en Chile de un gobierno de corte popular. ¿Verdad? Es parte del proceso que lleva también a Salvador Allende al poder. Y se llega a un punto de desarrollo del movimiento en el cual ya el poblador está trabajando mano a mano con el Estado, ¿no es cierto? De igual a igual, parándose de igual a igual. Se cuenta la historia, por ejemplo, en Nueva Habana, en donde los obreros desecharon las partidas de ladrillo porque no eran las adecuadas por construir su vivienda. Se hablan de coordinaciones de pobladores que abarcaban poblaciones como Nueva Habana, La Hormiga, la Ángela Davis, al otro lado, en Recoleta, ¿verdad? Entonces el movimiento de los pobladores ya no solamente estaba teniendo vivienda, efectivamente la lucha era más allá, la lucha era más grande que una casa, era poder generar barrios dignos donde los cabros chicos no se quedaron de hambre, de frío, ¿verdad? Que hubieran escuelas populares donde se pudiera educar a esos cabros chicos, tuvieran una oportunidad. Entonces, eso se corta en el 73 en Chile, pero increíblemente sigue desarrollándose dentro de Latinoamérica, generando sistemas cooperativistas en Argentina, en Uruguay, ¿verdad?
Entonces, bueno, nosotros estamos en espacios como la Selvi o otro espacio en donde hemos compartido a nivel latinoamericano. Se reconoce desde Chile el nacimiento del movimiento de vivienda que hoy día tiene una solidez importante en algunos países latinoamericanos. Ahora, en el caso de Chile, se instala acá una de las dictaduras más asesinas, más sanguinarias, más selectivas, ¿verdad? Y intenta de alguna manera romper con toda esa organización que existía. En todo este periodo, igual participó la academia de alguna manera, ¿verdad? Y en los tiempos de la dictadura, muchos campamentos que resistieron, ¿verdad? Nosotros sabemos que lo primero que hace la dictadura de Pinochet es empezar a radicar pobres en los camiones hacia el imperio. Hay un mapa por ahí que en algún momento se publicó en donde aparece de qué manera los camiones militares trasladaron campamentos completos hacia la periferia. Entonces, vale la pena hacer todo este recuento porque la vivienda vuelve a ser un tema dentro de la dictadura bajo un sistema subsidiario que hoy día existe, ¿verdad? Pinochet saca los derechos elementales del poblador, como la salud, como la educación, como la vivienda, y los privatiza. Y de alguna manera empieza a entregar como beneficio lo que debiera ser un derecho, ¿verdad? Y selectivo hacia los más pobres de los pobres, no a todos, porque la economía, como la venía dibujando el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, exigía que los países que pedían fondos a estas instituciones minimizaran los gastos de salud, educación y vivienda, para poder dar el desarrollo económico a los países que solicitaran estos fondos y pudieran tener retorno según la rentabilidad económica de Norteamérica, ¿verdad? Entonces, se empiezan a entregar, se crea primero un instrumento de medición social para determinar cuáles eran los pobres y los más pobres, que a través del tiempo ha tenido distintas denominaciones, pero sigue siendo el mismo instrumento que se creó bajo el sistema subsidiario de la dictadura, que viene de CAS, CASEN, ficha de protección social, registro social de hogares, que en el fondo es un sistema de medición de pobreza que por lo demás es arbitrario porque jamás se encuentra al trabajar. Siempre se mide la pobreza, pero no se mide la riqueza que están teniendo muchos chilenos. Entonces nadie sabe dónde se establece realmente la línea de la pobreza hacia abajo. Entonces nos hacen creer que existen hoy día, por ejemplo, la clase media emergente, que son los pobres que no calificaron en extrema pobreza para recibir el beneficio. Y empiezan a pagar un dividendo para poder pagar sus derechos a vivienda. Entonces, entre todas las arbitrariedades que se cometen hoy día en el sistema de vivienda. Entonces, llega Pinochet, cuando termina el periodo de Pinochet, la concertación, lejos de cambiar el sistema subsidiario, lo potencia. Y Elwin entra construyendo 40.000 viviendas inmediatamente, de las mismas viviendas que construía Pinochet, de 36 metros cuadrados. Juntar inmediatamente 40.000 viviendas a través de la Cámara Chilena de la Construcción para bajar el movimiento social que venía exigiendo vivienda como la exigían los movimientos desde el 57 hasta el 73. Entonces el gobierno de la concertación lo que hace es desinflar todas las explosiones sociales que se venían dando y bajo el mismo sistema de Pinochet que genera estas 40.000 viviendas. El sistema se mantiene, se consagra en la concertación y si bien hay algunas experiencias como que son resistencias de pobladores que realmente necesitan su vivienda, no es sino hasta cuando sucede el escándalo de las casas Copeva, cuando el sistema subsidiario muestra a Chile completo que después de un aguacero las viviendas que le habían entregado a los pobres, para Pascual Gambino, para allá para Chiloé, para allá para el Volcán, Bajos de Mena, etc.,
donde juntaron la pobreza, eran viviendas de cartón. Y el gobierno tuvo que, ese año, hacer el ridículo, comprando nylon, todo el nylon que existía en el mercado, para poder tapar las casas y pasar el invierno, todas las casas con el nylon encima de las casas o viviendo naves de departamentos. Eso fue el escándalo de las casas copeas, que precisamente habían sido construidas por familias de Mirachón, que eran parte del gobierno de la administración en ese momento. Entonces, la primera reacción inmediata que hay, desde los pobladores, es la toma de Peñalolén. ¿Sí? La toma de Peñalolén es una forma de decir: a mí no me echan para otros lados, a todas nuestras familias las han expulsado y han tenido que llegar a lugares sin redes, donde no hay colegio, donde el niño queda solo mientras los padres van a trabajar, donde se empezaron a generar focos de delincuencia, focos de narcotráfico, ¿sí? Y mucha gente tuvo que volver de esa solución habitacional, ir a Peñalolén, a Las Colivas, a los lugares donde selectivamente estaban expulsando pobres, porque donde le habían entregado su vivienda no tenían forma de poder sobrevivir. Los niños se estaban precalizando en el abandono escolar, etc. Todos los problemas de violencia que fueron conocidos en los 90. En los 90 la televisión chilena hablaba de las pandillas de estos lugares donde habían asesinado pobreza. O sea, recordar los filis y los guarenes, recordar el tema de los tenavíos, los navíos que asaltaban niños, que eran otras de niños que habían sido enviados a la periferia sin escuela, sin ningún tipo de soporte para ellos. ¿Okay? Entonces la toma de Peña es la primera resistencia. Hoy nuestras familias están expulsando y se están legalizando. ¿Okay? Entonces es una muestra de fuerza tan grande del movimiento poblador que después de toda la represión, después de toda la persecución que sufrieron, termina llegando Rabinea a dar las buenas noticias, que entregaba subsidio a todo el mundo con una garrafa y bajando el helicóptero. Son hechos que están en la historia y están ahí, y eso lo hizo el gobierno de Lagos, compró predios por toda la precordillera para disolver la toma de Peñalolén, que era un foco de resistencia al modelo neoliberal. Entonces, desde ahí se generan varios terrenos y sucede un cruce histórico que genera un nuevo chispazo social. Uno de los predios donde se está construyendo viviendas para la solución de la toma de Peñalolén se encontraban los predios que Allende había expropiado para Nueva La Habana, que era el proyecto emblemático de Allende de aquella época. Entonces, los habitantes de Nueva La Habana, que veían que los llevaron a vivir ahí, nunca le entregaron sus casas, ¿verdad? Ahora a sus hijos lo iban a expulsar para otro lado. Entonces ese periodo, aquí se lo nuestro, ¿por qué por lo menos no permiten que nuestros hijos, nuestros nietos se vivan? ¿Por qué siguen destruyendo nuestras redes, nuestras familias, nuestra vida? Y se toman las casas en lo que se conoce popularmente en la precordillera como la batalla de Nuevo Amanecer, en donde una tropa de carabineros pudo resistir a miles de pobladores que resistían en favor de los pobladores que querían tomarse la vivienda. 133 detenidos, 11 batidos, 6 niños lesionados, que Sename jamás se hizo cargo. Y eso cuentan los anales de la historia de la prensa el 30 de octubre del 2005 por la noche. ¿Sí? Y ese movimiento resiste tan heroicamente toda la noche, material, trajeron unidades especiales de todo Santiago, de Recoleta, porque la resistencia que estaban teniendo los viejos, sus hijos, sus nietos, y toda la gente que habían precarizado en el lugar, daba para darle pelea toda la noche. Entonces el agua dio un castigo ejemplar a esos pobladores que se soldaron, por la fiesta, que 15 pagos. Y yo llegué ahí como educador del centro comunitario. Y de ahí, del 2005, del 2006 nace el MPN, del 2007 nace el Llamado, nace
todos los grupos que empiezan a reivindicar su derecho a darse. Y a los 4 años le dan nacimiento a lo que es la Federación Nacional de Senado. Entonces la FENAPO resume el resurgimiento de la lucha a partir de la toma de la a partir de se levantan los niños, el mismo círculo histórico se empieza a levantar. ¿Sí? El llamado para la Villa Francia, ¿sí? El Cerro 18, grupos que empiezan a resistir y se denominan y se paran y dicen no queremos más, y eso le da el nacimiento a la Federación Nacional de Pobladores. ¿Sí? Y de ahí al tiempo el movimiento de pobladores ha ido creciendo tanto localmente, que hoy día las organizaciones que tienen trabajo serio, que han logrado bajarle suelo al mercado, ¿verdad? Y han logrado exigirle al Estado que construyan esos lugares al precio que sea, son en donde los territorios son más fuertes, las comunidades se han mantenido unidas a través del lazo familiar, a través de... Ocurren problemas con todas las poblaciones, no descubrimos la forma de eliminar los problemas de las demás poblaciones, pero en términos comparativos tenemos casi 0 índice de deserción escolar en las poblaciones que nosotros hemos entregado como Federación Nacional de Pobladores. Tenemos bajo índice de microtráfico, ¿entendés? Aún no se nos instala el narcotráfico y estamos haciendo esfuerzos para que eso no sea así. ¿Sí? Y hoy día podríamos decir que hacia donde caminamos hacia la unidad de los territorios, todas estas organizaciones que se empoderaron territorialmente. Hoy día nosotros naturalmente somos hermanos, no solo por un tema ideológico con los compañeros del MPL, estamos hablando de las agrupaciones que hoy día forman la Federación Nacional de Pobladores de la Florida, son distintos comités de allegados que forman FENAPO en la Florida, sino que porque entendemos que hay un territorio que va a entrar en una pugna mucho más fuerte ahora. ¿Sí? Porque la expulsión se está produciendo desde la precordillera. Y aquí es donde nosotros hemos testimoniado que hay más déficit habitacional para la vivienda social, es en las comunas de la precordillera. ¿Sí? Entonces los grupos hoy día se están empoderando, nuevamente se va a repetir la historia, entonces los grupos están empoderando de manera tal que van a empezar a hacer su exigencia. Y para eso vamos a tener que estar preparados de miles de formas, con apoyo técnico, con apoyo académico, pero sin olvidar jamás la sistematización que el poblador no lleva en un cuaderno, sino que lleva en la sangre, en su historia verbal, en ese rescate que hizo la Violeta Parra, del folclore, ¿no es cierto? En ese rescate que hace el Víctor Jara, que hace Pablo Neruda, ¿no es cierto? Que los llevan a expresar el sentimiento del pueblo, es decir, donde está, cuando la academia pierde eso, que es biológico, que nosotros, yo he tratado de incorporar un concepto a mi discurso, que no es la orgánica que suena como metálica, concrética, sino que la bioorgánica, esa orgánica que rebrotó la lucha en los hijos de los pobladores que venían dando la pelea antes de la dictadura y que hoy día se reconoce en la sangre y que en su estructura rescata los mismos modelos que el MIR instaló en Nueva La Habana, ¿sí? Y que los movimientos de pobladores que luchaban acá instalaron acá, es decir, Don Bosco, hoy día ha llegado Don Bosco, el más grande del Chile, en términos de cantidad de edad, el que hoy día está produciendo más unidades habitacionales de vivienda dentro de la comuna, ¿verdad? Ellos todavía se conforman bajo el sistema de delegados que aprendieron de los delegados manzanos y en Nueva York. Y el sistema de comunidades tiene que ver con la intervención salesiana que hizo en algún momento durante los gobiernos de la concentración en el hijo y nietos de Saqueno. Entonces, hoy día hay una sangre que se levanta, hay un sentir que tenemos derecho, hay una cosa que está ahí, que si nosotros nos olvidamos que somos facilitadores del proceso histórico, no conductores, nos vamos a
porque quien intente conducir la lava de un volcán o un tsunami se va a ir a la cresta. Pero quien facilite esa energía que hoy día está apareciendo va a ser mucho más orgulloso parte de un proceso histórico y no líder de una situación social que puede terminar en la traición del mismo pueblo, que ya lo hemos visto. ¿No es cierto? Líderes pescadores que reciben plata de resurgimiento, líderes estudiantiles que reforman en vez de cambiar, ¿okay? Que los levantó el pueblo en algún momento. Entonces, hoy día, y con este término que sea todo, prefiero ser el anti-líder, el anti-verde, el desordenado, el chascón, un poco serio a veces, pero hoy día entiendo que soy parte de un proceso mucho más grande en mi casa y eso me tiene orgulloso. Eso. Un cachito que te voy a pintar. Ya, ahora sí. Yo voy a contar el proceso de techo ahora, ¿eso es cierto? Lo que usted quiera. Sí, nunca mauteamos mucho a ninguno de los expositores, así que... Ya. Bueno, yo soy presidenta de la agrupación Techo Ahora. Nosotros somos dos comités que hicimos en el año 2010 en La Pintana. Respecto a lo que se ha conversado, creo que el análisis que uno puede hacer es que efectivamente los procesos históricos de los 80, de Peñalolén del y luego también el aparecimiento, resurgimiento del movimiento poblador a través también de lo que es el MPL, es como lo que nosotros como agrupación finalmente rescatamos, es como renacimos desde nosotros mismos, desde nuestra clase, de las experiencias que han tenido otros. Nadie aquí está inventando el fuego. Yo dentro de mi proceso académico, en el año 2009, por un trabajo de la universidad, conocí el LAUTA, conocí el MPL, y dentro del espacio académico el MPL era una cuestión así que todo el mundo en lo académico dentro del área social hablaba del MPL, y también el compañero Lautaro Huanca. Vinimos a entrevistarlo para cachar efectivamente, porque había tema para todo, o sea, no era solamente el tema de la vivienda. Nosotros estábamos en un trabajo que tenía que ver con el tema de género, pero finalmente llegamos al Lauta y lo entrevistamos y conocimos el movimiento poblado en lucha. Creo que desde el espacio académico también había harto mito, también había estas desconfianzas también oportunas, pensando también de que era un movimiento que venía como del PC supuestamente, ¿cierto? El Partido Comunista, se habían descolgado, eso era parte también del mito desde lo académico. Y luego, bueno, eso fue en el año 2009, 2008, y luego en el año 2010 nosotros en La Pintana formamos una organización de allegados porque muchos que éramos dirigentes nos queríamos autoconvocar y no sabíamos cómo, lo hicimos a través de un proceso de cabildo allá en La Pintana. Nos autoconvocamos queriendo hacer análisis diagnóstico respecto de cuáles eran las principales temáticas que teníamos en una de las comunas más empobrecidas de Chile. Y una de las más violentas, las que más se mostraba, tenía que ver con el tema de la vivienda. Bueno, por distintas redes nos vinculamos con la Federación Nacional de Pobladores. Nosotros habíamos armado otra estructura que era la Coordinadora de Comités de Allegados, que era súper representativa también. Entonces la representación y en lo disperso también el discurso político era a veces muy manejado, no por nosotros claramente, sino que por algunas personas que venían también con algunas otras malas prácticas de otros procesos, ¿cierto? De la Coordinadora Metropolitana, que también se había estado vinculando con nosotros. Y conocimos la FENAPO precisamente como un espacio de encuentro de reivindicando el derecho a la vivienda, donde además de los que buscábamos el derecho a la vivienda también estaban, o sea, los que buscábamos casa, también estaban los terremoteados, también estaban los damnificados del terremoto y también hay gente que había sido
estafada por los bancos, en este caso los Andas Chile. Y lógicamente para nosotros que veníamos de un espacio súper chico, que sí, nuestras historias, los que éramos dirigentes en ese momento, lo seguimos siendo, nuestras historias sí están marcadas por el tema de las tomas de terreno, tiene que ver yo creo con la clase, la mayor parte de los pobres vivimos en la periferia y nacimos de tomas de terreno y nuestras poblaciones se han armado así. Y teníamos esa conciencia, en mi caso yo, de la toma Santa Adriana, lo que había costado cuando los trasladaron, ¿cierto? Teníamos este tema de que es porque había que luchar por donde uno quería estar al final. Y conocimos a la Federación Nacional de Pobladores como comité, como espacio, y lógicamente fue como ver la luz. Estábamos en el espacio indicado, más que por las ganas, porque estábamos en pleno proceso de lucha, o sea, 2010, luego viene el 2011, el tema del movimiento estudiantil, estábamos luchando. Muchas ganas, más lo que habían conseguido el MPR, en el caso del Rafa también era el momento. Pero sí tenía que ver la calidad o esta otra manera de hacer organización, que era con organizaciones que uno decía, puta, estos buenos son súper dignos. Y esa dignidad, y son además valientes, y además son súper consecuentes, y además también piensan lo que nosotros también queremos, que es este ideario político, ¿cierto? Comunitario, que tiene que ver con todo lo que es hoy día también el Partido de Huelga, para mí. Lógicamente nos vinculamos con los chiquillos y era inevitable, todo cae por su propio peso. Nosotros nos tuvimos que desmarcar de lo que fue la coordinadora de comités de llegado allí a La Pintana, porque en realidad teníamos formas distintas de hacer la vida social y la vida política, y las formas también, y las fórmulas que nosotros propiciamos eran absolutamente distintas, no tenían ninguna cabida en ese espacio, así que lo abandonamos. Y seguimos con la Federación Nacional de Pobladores, era el entendido de que estaban también mostrándose los reflejos de esas otras luchas de también nosotros. En ese espacio donde también encontramos compañeros que también entendían de que la opresión se había cambiado por explotación y que hoy día era mucho más difícil poder convocar a nuestras vecinas, a nuestros vecinos, los más viejos, y aún así se hacía. Nosotros ayer en La Pintana teníamos súper cerca el movimiento de Pueblos Sin Techo y lógicamente también nos albergamos caleta en el Alexis y en la Sandra, precisamente por la complejidad de manejar asambleas con tantas personas y poder vincular y hacer que esos vecinos además se comprometieran y comprendieran que era su derecho, que no era solo su casa, pero que también era su derecho el luchar y el organizarse. De ahí nosotros como organización estamos reapareciendo, renaciendo en las luchas de otros finalmente, que son las que hoy día también nos llenan de orgullo y también nos permitieron tener estas ganadas, ¿cierto? Porque efectivamente también necesitamos tener soluciones. Y me hacía mucho sentido lo que decías tú respecto de que, claro, pues tenemos que ser capaces de conducir, ¿cierto? Tenemos que ser capaces pero también nosotros somos también esa masa, si no somos aparte. Y también, por tanto, tenemos que estar presentes de que hay otros que también renacen en nosotros. Y que hay otros que nos están mirando y que lógicamente eso se consigue a través de cómo se esfuerza también el derecho al tener, en este caso, la vivienda misma, a tener una vivienda, y en el caso de los grupos que somos de la federación, de tener una vivienda donde nosotros decidimos quedarnos, porque somos de los lugares donde queremos quedarnos, no queremos irnos a otras comunas. Queremos mantener nuestras redes, ¿cierto? Porque además también tenemos un sentido comunitario, porque entendemos que tenemos que seguir, esto de la vivienda es un espacio, claro, privado, pero la construcción colectiva también se hace teniendo espacios laborales para las vecinas, ¿cierto? Teniendo el control comunitario de las plazas, ¿cierto? Porque tampoco queremos que se estén, no sé, puta, ahí los compas pegando unos pipazos. No nos gustaría, y precisamente queremos construir esas sociedades donde finalmente seamos tolerantes también, donde entreguemos soluciones, pero también seamos capaces de disputar políticamente el espacio, donde están los recursos nuestros y los de nuestros vecinos, y son los recursos nuestros. Como organización, nosotros no, a diferencia de lo que sucede en otros grupos, nosotros no logramos capitalizar políticamente el trabajo que hemos hecho y lo que hemos conseguido. Y ya nosotros estamos en concurso de entidades patrocinantes, nosotros luchamos por un terreno, era de IGD, del IND,
logramos que el IND lo devolviera al Serviu, tuvimos ahí una disputa de 2 años, hemos pasado por hartos procesos y logramos que finalmente se nos construyeran las viviendas que más encima nosotros diseñamos en conjunto con la Facultad de Arquitectura de la Universidad de Chile. Un trabajo absolutamente autogestionado y haciendo literalmente casas en el aire, porque el terreno nunca fue nuestro, sin embargo luchamos para que eso sí sucediera. Logramos tener casas, nos habían dicho que en ese terreno teníamos que construir 150 departamentos y efectivamente gracias a las luchas colectivas con la FENAPO nosotros logramos estar en el marco de 42 a 50 viviendas, a casas, no departamentos en el mismo espacio. Son ganas que tenemos y que lógicamente nos sirven también para contarle a otros, para armar otros grupos, estamos en eso precisamente, entendemos que el movimiento de pobladores se dispara así en lo pequeño, eso es lo que nosotros apostamos, ¿cierto? A los cambios de lo territorial, de lo más mínimo que tiene que ver con la casa, los vecinos, la población, la comuna. Estamos con ganas, sin embargo, creo que fue parte de nuestra inexperiencia y de nuestra juventud tal vez, no saber capitalizar políticamente el proyecto, que el mismo proyecto social es también el mismo proyecto político. Y tal vez en eso hay alguna falencia porque no fuimos capaces tampoco de mostrarlo como tal, o tuvimos muchos más pudores respecto de cómo hacer las cosas, precisamente por estos miedos, porque efectivamente nosotros también desconfiamos, y también desconfiamos del partido, y también desconfiamos del partido como el nombre. Eso, no sé qué más podría decir. Estamos en lucha, seguimos creciendo, entendemos que hay que armar organización, comprendimos que la única fórmula de hacerlo es a través de la lucha. Tenemos excelentes maestros en nuestro grupo y bajo esas lógicas son las que nosotros disputamos también con el gobierno, ¿cierto? Con el Estado, el tema, con la acción concreta, con la movilización, es como finalmente hemos conseguido todo. Y eso, de aquí al otro año sí vamos a tener nuestra vivienda y ya estamos trabajando como grupo en otras experiencias que tienen que ver con la autogestión, que tienen que ver con cooperativas de trabajo, de consumo también. Queremos seguir haciéndolo y también sabemos que se puede, así que ya, lo bueno es que tenemos al menos una plataforma, nosotros como grupo nuevo, de que sabemos que sí se puede. Si cuando los conocimos había una constructora popular, una corporación educacional, nosotros no entendíamos nada, y el RPCT tiene una empresa de aseo para sus casas, y ellos mismos trabajaban en sus viviendas que se estaban construyendo, las mismas vecinas eran las que armaron una empresa de aseo para prestar esos. O sea, era una maravillosa para nosotros. Así que eso, pues hemos aprendido, seguimos aprendiendo y seguimos también replicando el proyecto FENAPO, el proyecto finalmente de lo que es el movimiento de pobladores que lucha. Pasar o voy a quedar corto. No, bueno, tengo en realidad un periplo nomás de 12 puntos que voy a ir ganando. Mi tema es sobre el movimiento de pobladores como movimiento antisistémico. No es una pretensión teórica, sino de que me interesa hablar de este concepto que por lo demás hoy día todo el mundo y es como uso corriente, pero tiene un origen, el concepto implica a su vez una mirada histórica y sociológica sobre el sistema capitalista, que no es una mirada común. A pesar del concepto del capitalismo no como algo que empieza con la revolución industrial hace 200 años, sino hace 500 años, con la conquista de América, después esta idea de que no se trata de un modo de producción, sino más bien de un sistema mundial que implica cierto modo de producción, pero que es hegemónico respecto a muchos otros, que hasta el día de hoy existe el modo esclavista, ¿cierto? La ONU, que no es nada muy radical, en el 98 hablaba de la existencia de 200 millones de esclavos en el mundo, ¿sí? Imagínense ahora, ¿no? Y lo mismo, servidumbre, subsistencia, margen, todo eso está hegemonizado por el modo de producción capitalista, pero
pero entonces es más allá que un modo de producción, ¿no? Y en esta lógica entonces existen tres grandes zonas, un centro económico, una periferia, donde estamos nosotros, ¿cierto? Y una semiperiferia, y que no son tanto geográficas cuanto dinámicas de apropiación, es decir, el monopolio de las grandes cadenas mercantiles va generando ese centro y genera el intercambio desigual y esta cosa de que uno con un trabajo X que se hace de la misma manera y requiere la misma cualificación que en el centro, le pagan 10 veces menos, 20 veces menos, ¿no? Entonces, aparte de que el trabajo se roba la plusvalía, el capitalista, en el lugar de trabajo, el sistema está hecho de tal manera que chupa plusvalía desde las casas de las personas todo el tiempo en esta dirección de que está acoplado en algún nodo de estas cadenas mercantiles. Otra cosa importante, antes del capitalismo, antes de la modernidad, llamémoslo así, había un modo de vida y una subjetividad que no era la de, era de que las cosas casi con una mirada cíclica, ¿cierto? De que siempre habían sido así, que cambiaban, pero cambiaban circularmente, y de pronto aparece esta idea de que se va instalando la normalidad del cambio. Las cosas cambian, y de pronto ahora ya no nos sorprende para nada, pensamos que lo natural es que ojalá siga cambiando lo suficiente para que en verdad cambie, porque ha cambiado conservándose paradójicamente, no camaleónicamente. Pero entonces eso es importante. Y aparecen tres instituciones que de alguna manera las crea el sistema para gestionar el cambio, que son, ¿cierto?, justamente las ciencias sociales, las ideologías, los partidos, digamos, sus tres versiones, conservadoras, liberales y radicales de los tipos que hay. Y finalmente los movimientos antisistémicos, que son el intento, digamos, de acelerar lo más posible ese cambio, ¿no? Una gestión que vaya más allá de la científica. Y al mismo tiempo, entonces, aparece esta lógica, esta idea de que el progreso, como el cambio de lo normal, el progreso es inevitable, estamos en un camino lineal, ¿cierto?, en que vamos a llegar a la cúspide de la evolución, y esto fue compartido tanto por los socialistas como por los liberales, ¿no? La idea, ¿cierto?, de que vamos a pasar del capitalismo al socialismo, al comunismo finalmente. Hemos visto que la cosa es harto más lenta que eso, espero que sea una lección aprendida. Después, entonces, hablar un poco entonces de los momentos antisistémicos. Antes de 1848, la gran revolución mundial, ¿cierto?, que una revolución cultural, digamos, que no quizás cambió las estructuras de esos países, pero sí cambió la mentalidad en el mundo, y de hecho ahí aparece ya propiamente la ideología radical. Se da un cambio. Antes habían solamente espontáneas revueltas, ¿cierto?, de movimientos que no eran organizados, pero aquí en adelante aparecen organizaciones permanentes cuyo fin es la transformación profunda del sistema, ¿no? Y a esto es lo que fue llamado el movimiento antisistémico, justamente con la idea de distinguir que habían varios tipos. Estaban movimientos sociales o socialistas en torno a las luchas, ¿cierto?, proletarias, en la contradicción capital-trabajo. Por otro lado estaban los movimientos nacionalistas que estaban en la lucha, ¿cierto?, antiimperialista por los pueblos. Y después, por supuesto, han ido apareciendo cada vez más, voy a hablar un poquito de eso, pero la idea primero tenía que ver con hacer esa distinción. Este es un concepto que lo propone Wallerstein, y entonces hay una idea como de que los movimientos antisistémicos fueron ángeles vengadores, ¿cierto?, de que van a cambiar el sistema, pero resulta que han nacido del seno del capitalismo, contrañidos por las otras instituciones, ¿cierto?, que no permiten el despliegue pleno de esos movimientos, y impregnados por esa filosofía, por esa epistemología liberal, ¿no? Como esto que digo yo de la creencia en el progreso, y de hecho entonces también la creencia en los expertos. Si hay progreso, la única condición es que lo guíen los expertos. Entonces, al centro de todas las luchas de los viejos movimientos antisistémicos de la vieja izquierda está justamente esta idea del líder, esta idea, ¿cierto?, de quién tiene la verdad y que te va a orientar el camino, que fue una de las trampas. Entonces, en este sentido, los movimientos antisistémicos han sido históricamente parte de los problemas y de las soluciones, ¿no?, de los pueblos. Ahí justamente se dieron en esa época, ya en el siglo XIX, los primeros debates, ¿no?, entre socialistas y marxistas. Ustedes sabrán
¿cierto? De si la cosa era por la vía del control estatal, hacerse con el poder, o si no, se trataba de un cambio cultural y teníamos que estar lejos del poder del Estado. Finalmente, por supuesto, esa lucha en términos de masividad fue ganada por el camino estatista, ¿cierto? Y esta otra dimensión más autogestionaria quedó de lado. En lo fundamental, que por supuesto había procesos importantes, pero no tan gigantescos como otros movimientos que por lo demás ya para 1950 había muchísimos movimientos que se habían convertido en gobiernos. De hecho, les llegó la hora de decir, bueno, ¿qué pasó? Y todos sabemos que no llegó la alegría por allá tampoco. De hecho, hubo una expresión chilena del 48, de 1948, en el libro de Gasmuri, ¿no? El historiador que habla del 48 chileno. Y ahí es interesante notar, uno podría decir justamente, desde el origen del capitalismo, ya podría decir uno que hay pobladores, en la medida que iban quedando rezagados los españoles pobres que se venían a América, y después la infinita cantidad de tipos de mestizos, ¿cierto?, que quedaban fuera de los pueblos de indios que tenían alguna autonomía. Pero uno podría, por lo menos en esta línea de los movimientos disciplinares, por ahí en 1848, esa primera configuración como movimiento, pero que no llega a ser un movimiento urbano, o sea, no había un movimiento de artesanos, de tentaleros, pero eran los que habitaban la periferia de la ciudad, que Cuña Maquina llamaba la ciudad bárbara, ¿cierto? Y entonces en ese espacio hay todo un primer aprendizaje, ¿cierto?, como ha sido a través de la historia de partidos políticos y los pobladores. Hay una primera politización, una especie de liberalismo popular, no con esto que fue la sociedad de la igualdad, de Francisco Bilbao, todo aquello, pero que finalmente terminó una vez más siendo instrumentalizado la base popular. Se entregaron al libre comercio, qué sé yo, y ahí los artesanos tuvieron el fin que todos conocemos. Aquí no voy a pegar un salto de un siglo, pero voy a hacer una breve detención en el comienzo del siglo XX, lo que fueron las ligas de arrendatarios, ¿cierto? Y propiamente los primeros movimientos urbanos en torno al tema territorial de la vivienda, ¿cierto?, donde se rescataron seguramente elementos del trabajo autogestionario de la fase previa, ¿cierto?, pero que fueron las mutuales. Aquí ya quizá incluso en la época de la comunal también algo se recogía. Y entonces en 1968 hay una segunda revolución mundial, ¿no?, entendida no como, ¿cierto?, lo que pasa en un país, sino como una oleada que va generando transformación, ¿no? Y esto también es interesante ponerlo en esta perspectiva de mostrar que estamos conectados, es decir, que el bajo pueblo en todo el mundo sufre las mismas grandes pautas, ¿no?, como procesos, ¿cierto?, que trae el capitalismo, ¿no? Y esto ha sido invisibilizado muchas veces. El movimiento poblador es probablemente el movimiento social más invisibilizado en la historia al menos de este país, ¿no? Y tiene esa dimensión, una dimensión mundialista de luchas que probablemente, como bien señalaba el Rafa, ya desde el 57 empieza por el otro lado a rebotar hacia afuera, ya empieza a hacer ejemplo, empieza a impregnarse, al menos América Latina, de las luchas de los pobladores, ¿no? Entonces, pero aquí hay algo interesante, porque en 1968 hay un giro, uno puede decir que un giro autonomista, un giro autogestionario de los movimientos antisistémicos, donde el primer gran golpeado es el Estado, ¿no? La idea de que la confianza de que la táctica, ¿cierto?, es la toma del Estado como la cuestión principal. No que eso se acabe, pero ya se salió la duda de una manera fuerte. Entonces, lo mismo la idea del progreso, una pregunta de qué diablo es el progreso, según parámetros de qué, aparecen las preguntas ecológicas con fuerte en esa época, ¿no? Y lo mismo los expertos, o sea, si el progreso está en duda, los expertos más, ¿quiénes son los expertos? ¿Expertos para qué? ¿Para dónde? Entonces empiezan a mirarse a sí mismos los movimientos antisistémicos, a encontrar otras maneras de organizar sus luchas, y un proceso lento, por supuesto, en el que todavía estamos, pero más orientados hacia la autoeducación y hacia el autogobierno, ¿no? De alguna manera, lo que decía Rafa también, ¿cierto?, fue la victoria, ¿no? Alexis,
como este hartazgo de este estado paternalista, de esta dinámica, ¿cierto? No es un cerrarle la puerta diciendo que no nada contigo, pero ya no es esta cosa de que en verdad creo que me va a traer la solución. Y esto, digamos, es un fenómeno mundial, así que eso pasó en todo el mundo. En el fondo la idea, la geocultura del liberalismo fue brutalmente afectada en ese momento, ¿no? De ahí para adelante. Y bueno, en ese momento nacen nuevos movimientos y se reforman muchos de los antiguos, ¿no? Que es el caso de los pobladores, justamente en un momento, el 68. Yo pienso que el frente chileno de esa revolución empieza justamente en el 57, con la toma de la victoria. Es decir, aquí la periodización no tiene que ser exacta. Incluso yo podría decir que en términos mundiales, la revolución cubana no es el último de los viejos movimientos, es el primero de los nuevos, los nuevos movimientos que existieron. Entonces, todo lo que fue el proceso de la victoria y en el fondo del 57 al 73, el aumento del poder popular, ¿cierto? De las experiencias autogestionarias, que fueron como la gran lección que apenas como que estaban alcanzando a avispar eso, ¿cierto? El MIR, qué sé yo, el otro movimiento del 70. Otro buscado, pero esa era la gran lección. A nivel mundial, ¿cierto? El tema de la socialización del poder, es decir, el enemigo es el capitalismo, es la derecha, pero también, ¿cierto? Esa vieja izquierda coludida y el estatismo, que no fue la solución, digamos, ¿no? Al mismo tiempo, eso hasta el día de hoy ha generado situaciones, quizás uno podría pensar desde la perspectiva del MPL, como que estaba en el exceso, no querer saber nada con el Estado, justamente el problema de no convertir, no meter una pata en lo social y la otra en lo político estatal, tiene que ver con esa misma historia que ahora de alguna manera se ha ido fortaleciendo cada vez más, pero que ya vemos que hay personas que hay movimientos que están caminando en la dirección de amalgamar esos dos puntos. Claro, y conectando justamente con lo que mencionaba Nico en la sesión pasada de esta relación entre la política, la lucha social y la lucha política, a nivel mundial se ha dado esto de que se está generando un centro. Los que venían solo de lo social se acercan a lo político, en el mundo político ya no pueden solo quedarse ahí, tienen que irse acercando a la cuestión social, ¿cierto? Y se va sentando eso por una parte fuertemente y por otro lado esta dinámica de la autonomía de las personas, ¿cierto? Que puedan cuestionar las comunidades, la autonomía de las comunidades, que puedan cuestionar al Estado y de alguna manera entonces se van juntando, ¿no? De hecho muchos pensamos que se implementan estas dos vías, pero entonces es algo que está pasando a nivel mundial, no solo para nosotros como pobladores, pero nosotros estamos haciendo historia, estamos en después, entonces, del 73 al 94, haciendo otro corte, en el 73 empieza lo que se llamaba la crisis estructural del sistema, ¿cierto? Esta idea de que en verdad está haciendo agua desde adentro por lo bien que ha funcionado, es un sistema que aspira a la acumulación infinita en un espacio infinito, por supuesto que está condenada a fregar en algún momento. Sin embargo, eso depende también, ¿cierto?, de la lucha antisistémica de los movimientos y el desmoronamiento de la civilización capitalista depende, ¿cierto?, de cómo lo hagamos en esta lucha. Aquí otra de las grandes lecciones es que no hay un arcoíris al final del camino, puede que estemos en el preludio de la oscuridad máxima, ojalá que no. Y claro, entonces en el centro del sistema pasa distinto. Acá hubo, como mencionaba Rafa, esto de la represión, de la dedicación de los pobladores, dictadura, todo, y en el centro más bien es la táctica de la cooptación. Todavía había suficiente plata como para darle un poco, ¿cierto?, a las bases populares de allá. Entonces sigan con su autogestión, sigan con el cooperativismo, pero todo eso dentro del sistema capitalista y no generó mayores políticos. Entonces hasta el 94 más o menos vivimos prácticamente el contestado imperio, hegemonía, ¿cierto?, de este nuevo orden mundial neoliberalista. Y entonces, estoy saltando demasiado adelante, ya en el 94 aparece un nuevo ciclo de lucha antisistémica, pero antes de meterme ahí, lo que quería señalar también justamente esta idea, es importante lo que dice el Rafa, de que en rigor
el liderazgo es la antítesis de la autonomía. Es decir, mientras más liderazgo, más fuerte el liderazgo de una persona, menos autonomía de las personas y de las bases. Entonces, este es un punto, un clivaje en esta historia del capitalismo y los movimientos, que es uno de los grandes aprendizajes. Nosotros, bueno, lo vivimos en esa época de la Sociedad de la Igualdad en 1848, lo vivimos después con lo mismo que fue al final la Unidad Popular, inclusive en las potentes luchas contra la dictadura, ¿cierto? Cuando estaba la Alianza Democrática, que después se convirtió en la Concertación, y está el movimiento democrático y popular, ¿cierto? Que más bien buscaba lo que llamaban la rebelión aguda de masa, pero jamás le ofrecieron la conducción a las bases. Ahí la conducción la tenía, ¿cierto?, la vanguardia. Ahora está esa idea bien fuerte. Bueno, después entonces en ese mismo proceso de los 90 y todo un repliegue cultural y se abandona esta idea del trabajo autogestionario grande, que ahora el poder popular con una micro autogestión, ¿no? Y ahí uno puede marcar un antecedente con el alzamiento zapatista, ¿cierto?, en el 94, con párele a esta cosa del liberalismo. Después con el Foro Social Mundial, que una de las cosas interesantes es que a nivel mundial la historia de los movimientos antisistémicos siempre era el debate de quién es el verdadero sujeto revolucionario. Entonces, de acá no pescaban estos otros, los nacionalistas, los socialistas, pero los que se parecían y qué sé yo. Y por primera vez empieza esta idea de que había que hacer converger todos los movimientos en una familia de movimientos antisistémicos, ¿no? Pero en ese periodo también en América Latina aparece Chávez, Evo, ¿cierto?, los otros gobiernos progresistas. Se comienza un nuevo ciclo en el cual todavía estamos inmersos y muchos ya quieren cerrar y decir qué pasó con los sabatistas, qué pasó con los del siglo XXI, pero evidentemente todavía estamos en eso. Entonces. Bueno, y ahí en ese mismo espacio, ubicando en el 99, en el fondo, el preludio de este retorno de los pobladores, ¿no? que al mismo tiempo, digamos, ese 2006 que es bonito, que se da la Revolución Pingüina, que vuelve también un nuevo sindicalismo más combativo contra la CUT, de alguna manera, ¿cierto?, también el auge de las asambleas regionales, y el mismo MPL que nace en ese momento, ¿no? Y entonces, pues, y antes venía, como se señaló, el MPCT, ¿cierto?, estaba el ANDA, el movimiento del techo ahora, el MPD, todo, en fin, empieza esta idea como ya de volver, es un ciclo de volver hacia afuera, como los ciclos que bien señalaba Alexis, ¿no? Que por supuesto, como todo en la vida, casi como los seres vivos, va respirando el movimiento de pobladores y entra y sale de escena, pero cuando está desplegado está existiendo igual, ¿no? Algo que la despreciable sociología pesimista, ¿no?, de los tirones no quise nunca aceptar. Y aquí yo creo que pasa algo importante, que se complementa esta idea de poner al centro la autonomía, pero digamos, ir acabando con el liderazgo, poner, como decimos, los pies van en la cabeza, el atreverse entonces a hacer comunicar la doble dimensión de lo social y de lo político, y digamos, me parece realmente paradigmático de esto que estoy hablando, de cómo se empoderan las bases y cómo todo se organiza, la estrategia desde ahí, que ahora hay una serie de movimientos de pobladores y de otras organizaciones que hayan desarrollado su propia herramienta partidaria. Esto es algo que de hecho, yo no sé si habrá habido antes algo así. Es decir, el MAS, por ejemplo, era distinto, es un partido que surge en Bolivia, ¿cierto?, de los movimientos y todo, pero no es propiamente una construcción en este sentido, una herramienta de los mismos movimientos y pensado, ¿cierto?, para no estar centralizado. Sabemos que es una apuesta, sabemos que está lleno de contradicciones, que es un nido de serpiente de contradicciones, pero si uno no camina por esa contradicción, nos vamos a quedar donde mismo. Y yo entonces quería llegar justamente a la idea de que ha habido 4 viejos y nuevos debates que en el fondo están rebotando, están repitiéndose una y otra vez, no solo en los movimientos de pobladores, sino en los movimientos antisistémicos en general, que son el que ya mencioné. Estado versus cultura. ¿Se trata de tomarse el poder del Estado o se trata de cambiar la cultura y la mentalidad de las personas para cambiar el capitalismo? O sea, todavía se sigue discutiendo.
Después, por otro lado, esta idea de si las organizaciones tienen que ser verticales o tienen que ser horizontales, ¿no? Se va a hacer justamente el tema de la autonomía, lo que está al centro o no, o van a seguir los líderes, ¿cierto?, teniendo que popularmente decidir. Por otro lado, la discusión bien vieja, ¿cierto?, sobre si la cosa es con reforma o es con revolución. En circunstancias que los más radicales de los revolucionarios han encontrado que era fundamental ocupar la reforma en X momento, y los más tibios, amarillos, reformistas se dieron cuenta que por lo menos tenían que permitir, y si no fomentar, la violencia callejera, ¿cierto?, popular, para que se aceptaran sus demandas. Finalmente, quizás el más añejo de todos los debates y dilemas es el sujeto revolucionario. Ya, si el sujeto revolucionario es el proletario, es el pueblo o es las identidades, por ejemplo, el poblado. Y dependiendo de cómo se posicionan los movimientos antisistémicos respecto a estos cuatro debates y dilemas, digamos, uno justamente puede darse una mirada, entender cómo operan y hacia dónde van. En el caso específico de los que están agrupados en la FENAPO, específico del MPL, ¿cierto?, es interesante que se posicionan en la mixtura de cada uno de ellos. Es decir, no es ni lo uno ni lo otro. Es el Estado y es la cultura, es, ¿cierto?, la reforma y la revolución, es al centro, lo horizontal, las asambleas, pero también una cierta verticalidad que permite la mínima compartimentalización, ¿cierto?, que te permite responsabilizar, unidad y hacer un trabajo institucional complejo, es decir, en el sentido de que va más allá de la simple unidad autogestionaria, la forma pública recuperada, sino de cómo su complejidad se trata en el fondo de cómo se imbrincan unos a otros a través de órganos consejistas. Lo mismo el tema reforma y revolución todo el rato, ¿cierto? Y ir para arriba, ir para abajo, por el lado y por el otro lado. Y finalmente identificarse como pobladores, identificarse, ¿cierto?, como pueblo pobre y pueblo latinoamericano, y también como proletarios, es decir, como trabajadores explotados, incluso abriendo la concepción del trabajo, no solo el trabajo asalariado, ¿cierto? Explotada es también la dueña de casa, que de alguna manera está todo ese ingreso que produce para la reproducción de su vivir, está siendo absorbido por el centro del sistema mundial capitalista, gota a gota. Entonces, en esa lógica, estos cuatro dilemas, ¿cierto? Aquí se juega la posibilidad pienso yo, ¿cierto?, de qué es lo que va a pasar con el sistema, si vamos a tener la capacidad para que se derrumbe en la dirección de un mundo, ¿cierto?, más igualitario, un socialismo autogestionario, como quisiéramos nosotros, o no, porque sea un mundo realmente peor que el capitalismo, algo que cuesta imaginarse, pero es un mundo en el fondo donde se van a conservar la jerarquía, los privilegios, y quién sabe si ni siquiera la acumulación de capital, porque estamos llegando a un punto realmente de catastrófico. Y finalmente una última reflexión sobre cómo se juntan todos esos proyectos en el fondo, porque hay en el mundo varios movimientos que piensan esto, de que tiene que ser ese doble camino, ¿no?, que junte toda esa diferencia. Entonces, de alguna manera, lo que es el imaginario socialista y marxista en torno a la igualdad social y la libertad personal y colectiva, con lo que son propiamente los imaginarios del sur global, de los pueblos originarios, de lo que es la solidaridad, la reciprocidad y la democracia directa. Entonces, juntando esos 5 elementos, que es el caso, ¿cierto?, que vemos nosotros en la Federación Nacional de Pobladores, en distintos movimientos federados, lo que se está prefigurando. Y ahí entonces ya no solo hay un proyecto nacional, sino literalmente un proyecto civilizacional, que toma en cuenta que en realidad las paredes se están moviendo. Ojalá que eso siga madurando, siga aprendamos las lecciones de la historia. Eso es lo que yo quería conversar hoy. Gracias, Michael. Ya, la palabra está bien. A mí me gustaría, si pudiera apuntar un poquito como en lo que terminaste el otro día, que era justamente esta idea, ¿cierto?, de la lucha social y política, cómo nos encontramos en esa coyuntura. En realidad yo quería preguntar otra cosa, pero aprovechar para responder ya. Preguntando.
que yo creo que algo que también planteó un poco el Boris la vez pasada, de otra persona que puso, y que una vez me dijo una amiga, bueno, en realidad no lo he puesto, pero algo me viene hace rato dando vuelta, que cuando uno habla del movimiento de pobladores y habla de los pobladores organizados y habla de lucha por la vivienda en general, tiende a hablarlo de manera como aislada, así como existen los pobladores y existe por otro lado Chile o los otros que aparentemente no son pobladores. Yo no digo que todos sean pobladores, no creo que ese sea el punto. Lo que sí me parece es que fue algo que planteó Boris la vez pasada, es que hay una cierta hegemonía cultural muy grande de la clase media, así como planteado en esos términos, y que Chile se autodescribe en general como de clase media, y a lo cual parece una suerte como de obviedad en principio, digamos, porque se ha dicho muchas veces eso. El punto es que lo evidente de eso es que la gran parte de la sociedad chilena no es de clase media. O sea, lo que quiero decir es que cuando, por ejemplo, Fundación Sol tiende como a describir la sociedad chilena, pareciera que la denuncia. ¿Cachai? Como decir, mira, en realidad el X porcentaje de los chilenos gana menos de 500 lucas, o hace muy poco escuchado otra decía que uno problema de Chile es que una mano de obra muy poco calificada, ¿cachai? Bueno, etc. Y por ejemplo, todos los movimientos regionales que hemos visto en el último tiempo, todo, el último de Chiloé, Aysén, etc., en general, son movimientos populares, para decirlo así. ¿Ya? Sin embargo, pareciera que todos esos movimientos populares en general no son, evidentemente no son parte del movimiento poblador desde el punto de vista como organizacional, ni histórico, ni nada, pero son parte de los movimientos populares, de alguna manera. Pero por otro lado, esos movimientos populares dentro del sentido común en general no parecieran como no incidir. Por ejemplo, para darle otro ejemplo, en este caso más testimonial, un poco aprovechando lo que hizo Alexis, y también Rafa, etc. Yo viví y crecí toda mi vida, hasta hace relativamente poco, digamos, en una población en Renca, la población CCU, que era de la empresa CCU, digamos. Mi abuelo no trabajaba en la CCU, pero era del norte, y mi abuelo la compró para que viviera su esposa y luego mi mamá, etc. Y yo me relacioné históricamente, o sea, bueno, viví, me hice amigos, todo, me crecí ahí. Y no tiene ni historia personal desde ese punto de vista, y que explica en parte mi interés un poco de los pobladores, pero en estricto rigor no se relaciona en nada con los movimientos pobladores, nada, cero. O sea, no hay tomas de terreno asociadas, la gente no es de izquierda, no hay una memoria común en general. Sin embargo, las prácticas cotidianas, por decirlo así, no diferían probablemente en nada de la población en Nueva La Habana, o de La Hermida, o de La Victoria, si uno le quitara como este repertorio ideológico que obviamente igual es súper importante, ¿no? ¿Ya? Y estas personas en general no se sienten muy atraídas por los movimientos en general, justamente esos movimientos que les son un poco ajenos. Por ejemplo, me acuerdo de la Revolución Pingüina, y no pensaban esto de la universidad. No es que no daban la prueba de la PSU porque era cara, sino porque no tenían pensado en su futuro cercano esto era la universidad, entonces no se sentían atraídos. No se sentían atraídos, yo creo, en general por los movimientos educacionales, que son movimientos como de clase media en general. Tampoco se sentían muy atraídos por los movimientos de pobladores más tradicionales, en el sentido de vivienda, porque tampoco tenían esa historia muy común hacia atrás, digamos. Es decir, mira, en realidad la gente que llegó acá compró sus casas, muchos de ellos vivían de allegados, etcétera, pero no tenían en su cabeza nuestra vivienda. Y normalmente han sostenido electoralmente los gobiernos hegemónicos. Es decir, en mucho tiempo a la Concertación, y en Renca mucho tiempo un alcalde que fue PPD durante bastantes años, y después sostiene electoralmente a Vicky Barahona así sin ningún problema. Uno va en cualquier momento del año y está lleno de palomas de Vicky Barahona, etc. Y tampoco que sean evidentemente militantes de la UDI, sino que votan por Vicky Barahona, y Vicky Barahona normalmente les daba ciertas regalías, arregló la plaza, ponía los domos de oro, bueno, etc. Entonces, lo que quiero decir a larga con eso, y tiene que ver un poco con lo que planteábamos al revés, es que la realidad que enfrentaba mis vecinos, para plantearlo así, o que enfrentaba yo cuando vivíamos ahí, es una realidad que no difiere demasiado, probablemente. Esto que en Renca no difería demasiado de la realidad de La Pintana, o de Cerro Navia, o de Pudahuel, en general las comunas norponientes, que son muy abandonadas de la mano de Dios. O sea, no hay mall, no hay nada, son realmente comunas muy pobres, con muy poco empleo, con muy pocos colegios, sin ni siquiera las cosas entretenidas del neoliberalismo, o sea, sin supermercado grande, sin nada. Yo siempre contaba que mi polola, que era de la Florida, me decía, vamos a darnos helado, y yo le decía, no, hay que tomarse helado.
y le decía, a ver, vamos a preguntarle a tu mamá. Le decía, ¿no? ¿Dónde nos podemos tomar helado? Y le escribía que era como comprar un feeling, ¿cachai? Como puta ahí en el kiosco. No, ir a tomar su helado. No, ir a tomar su helado. Entonces, pienso yo que el desafío, y bueno, lo que quiero decir finalmente con todo esto, es que esas personas, al menos desde el punto de vista electoral, yo no sé si desde el punto de vista así como de conciencia, no creo que estén ni casados con la nueva mayoría, ni casados con la derecha, desde el punto de vista electoral, que al final igual es una dimensión importante si uno quiere ganar elecciones, si no se tuvo elecciones otra cosa. Desde el punto de vista electoral, están súper casadas, digamos, ni siquiera cooptadas, porque no me sean inconscientes, sino que están proclives, digamos, a estos gobiernos de la nueva mayoría o de la derecha eventualmente. Y esas personas es las que de alguna manera hay que reconquistar, que creo que no lo hacen los movimientos sociales que tienen hegemonizado el debate, no lo hace el movimiento estudiantil, porque un poco lo que le intenté plantear es un movimiento más bien de clase media. La gente va a la universidad, que no es que sea tampoco, pero es minoritaria, evidentemente. Entonces, no logran, por eso no se traduce en alternativas políticas. Yo me acuerdo en Igualdad, cuando estábamos el tiempo en Marcel Claude cerró su campaña con 30.000 personas, que es una locura. Yo dije, puta, este va a sacar 1000 porcentaje, y sacó ¿cuánto? 3% o algo así. Entonces, efectivamente, tenía un apoyo importante, no sé si el movimiento estudiantil, pero de los estudiantes al menos, y eso no se traducía electoralmente en nada. Y eventualmente también nosotros cuando apoyamos la candidatura de Roxana Miranda o otras cosas, también pasa un poco parecido, es decir, por un lado tenemos gente movilizada bastante, bien organizada, etcétera, pero no se traduce en un apoyo electoral importante, porque esa gente que no está organizada atrás de la vivienda, que no está organizada en general, digamos, tampoco es que esté completamente atomizada, igual participa de la junta de vecinos, hacen bingo, o sea, no es gente que vive en su casa replegada, digamos, no era así mi barrio, por ejemplo. Esa gente todavía, yo creo, sostiene electoral y políticamente a lo que hoy día gobierna, en el fondo. ¿Cachai? Entonces, ¿cómo? Y es un poco la pregunta que me quedaba a mí, y un poco la pregunta que me hacía al Rafa, o también a Lorena, o al Lautaro que apareció al final, porque tú no estabas, o al Lautaro. Sé cuáles son las dudas de este muchacho. Ya, pero es peludo, así, bueno, obviamente es para la pregunta del millón, pero efectivamente cómo en un contexto de crisis del modelo, en realidad la hegemonía, a mi juicio, la siguen teniendo sin ningún drama la nueva mayoría o la derecha eventualmente, si es que llegan al 500. Pase para allá, cabrón, siéntense por ahí. O sea, lo diría sin duda. Es que al final yo creo que, y lo dijo un poco Alexis también al final yo creo que lo que sostiene el modelo igual es el Chile popular, no lo sostiene ni siquiera el Chile clase media, que es minoritario. ¿Puedo decir algo? Pero como que presentarme. No, pero yo creo que como de las cosas que salieron es como interesante ese tema como de la memoria histórica, casi genética que habla de tu Rafa, y al final también remite a lo que tú estás hablando ahora, porque por ejemplo nosotros en Pudahuel, cuando formamos el comité de vivienda, esperábamos que ya, obviamente no iba a ser un porcentaje ni siquiera mayoritario, pero no esperábamos que una comuna como Pudahuel, que tiene tradición de toma, que ha tenido un movimiento organizado súper fuerte, como que a nuestro comité esperábamos que llegaran hijos, nietos, sobrinos, de gente con esa historia, y en el fondo casi que era como, bueno, ahí nos podemos apoyar un poco más como para levantar esta cuestión que estábamos levantando desde cero. Por una cuestión muy rara, no llegó nadie de esa tradición. O sea, las vecinas y los vecinos que tenemos hoy día, que son parte de la asamblea, son prácticamente ninguno que tenga como esa tradición como tan arraigada de venir de la toma. Mi abuelo, no sé, pues, estuvieron en tal lugar, vienen de esta tradición. Pero, cosa curiosa, ha ido bastando de que se vayan metiendo en la dinámica de la asamblea y en la dinámica que nosotros tratamos de imprimirle a lo que tiene que ser una asamblea del MPL, que es diferente a un comité como normal, entre comillas, y esa memoria popular sí sale, ¿cachai? Entonces quizás no la tenían como
una militancia familiar, pero al final sí estaba ahí presente. Y finalmente hoy día nos damos cuenta que son ellos los que quieren, si no sale luego una solución por la buena, son ellos los que quieren tomarse un terreno, son ellos los que no están empujando de a poco, así como ya vos cabros, y si no pasa nada, ¿cuándo nos vamos a tomar algo? ¿Cuándo vamos a hacer esto? ¿Cuándo? Ellos son los que también están empujando ahí, entonces esa memoria sí, efectivamente sí se puede constatar, incluso en sectores como menos politizados. Y el desafío entonces es cómo despertarla, o cómo darle, o cómo ayudar a que esa cuestión que es más dispersa y que es más de piel adquiera una forma política, social, como se le quiera decir. Y en ese sentido, por ejemplo, yo siento que nosotros hemos conversado esto en el varias veces, de que cualquiera que nos mira como que nos puede acusar de que hay un vacío teórico, porque como que no hemos reflexionado tanto respecto de dónde vienen las cosas que pensamos o el proyecto, la praxis política. No hay como padres fundadores que uno pueda identificar y que ya esto viene de acá, sino que se ha ido desarrollando por otras vías. Y claro que tiene la gracia de ser como una política de la acción y no sé qué, que tiene como todo ese lado positivo, pero que por otro lado tiene como debilidad que no reconoce ciertos aspectos. Pues yo he estado últimamente bien pegado con Recabarren, por ejemplo, y creo que es interesante porque si bien en esa época no se hablaba de autogestión, la praxis política sí era súper autogestionaria. Y era súper interesante porque en el fondo él tenía una fórmula súper simple, que era como el burgués no explota en el trabajo, por lo tanto hay que organizarse sindicalmente para pelear en el trabajo. El burgués o la burguesía o el capitalismo, el sistema, nos explota en el comercio. También hay una explotación comercial, por lo tanto, ¿qué tenemos que hacer? Cooperativas de consumo. ¿Por qué? Porque tenemos que disputar ese espacio de plusvalía que se nos extrae, hay que disputarlo ahí también. Y en el caso, y eso podríamos traducirlo a la vivienda, a la educación. En el fondo, los espacios de reproducción, Recabarren no lo decía así, pero el espacio de reproducción también es un espacio de explotación. Y hay que ver cómo se combate. Y además, él en algún momento se tira como que el Estado también te explota con los impuestos, te explota con una serie de cuestiones, además de como la opresión que puede ejercer. Por lo tanto, también hay que combatir en el terreno del Estado, en el terreno político, y para eso tiene un partido político, en este caso, como toda su armado. Entonces, quizá el desafío va por ahí, como en el fondo nosotros ya nos planteamos como sin desde contra, pero también en el fondo es como pensar en seguir profundizando esta idea que tenemos, que es como, si habláis de educación tenéis que generar instancias autogestionarias con control comunitario de educación. El trabajo mismo tenemos que empezar a hacernos cargo de tener nuestras fuentes propias de trabajo, cooperativistas, etc. Y quizás por ahí también es donde podemos empezar a invitar a estos otros pobladores que no están peleando por la vivienda a organizarse. Quizás por ahí viene, entonces, no sé, pues de repente los chiquillos en La Pintana ya tienen o están formando una cooperativa de consumo, ¿cachai? De repente por ahí hay una mano para vincularse con otros vecinos que no te vayan a vincular con el comité de vivienda. Con el comité. Por ejemplo, ¿cachai? Sí, yo quería agradecer a los compañeros, a ti Fran, que también trabajaste mucho en el seminario, por acompañarlo hasta el final, por las entregas que se hicieron. Creo que una contribución a la teorización de las prácticas y a la politización de la teoría. Ahora, con respecto al diagnóstico territorial o geopolítico y de clase que hace Angelco, yo estoy de acuerdo en lo principal. Sin embargo, en la síntesis política, de cómo desde el campo popular se le debería hablar o seducir a un segmento medio que entendemos que fue derrotado en 2011 y que aún alude a místicas pretensiones y también está buscando consuelo en un mítico pasado, ¿sí?
Me refiero a esos sectores medios que hoy día optan por la procesión, ¿verdad? Y esa marcha que reivindica ya no una reforma al sistema de educación superior, sino que ahora una reforma al sistema de pensiones, y va conjugando una fórmula homogénea de hacer política y también bien estructurada y en una clave bastante predecible, digamos, donde la entronación del poder político, financiero, capitalista prospera pese a que le hablemos o no a ese sector medio, pese a que ese sector se movilice más o menos masivamente. Creo que no por hablarle o seducir a ese segmento medio o intermedio de la sociedad, particularmente por sus cualidades, derrota política, derrota ideológica y crisis de desarrollo, que el campo popular que desborda esas relaciones, particularmente de clase e institucionales, tenga un resultado de cambio o transformador, o signifique una síntesis en el proceso, por ejemplo, de articulación de un proyecto político. ¿Sí? Esa es una transición o un tránsito político que ha desarrollado gran parte de la oferta del sistema de partido político en Chile, no solamente de la concertación, no solamente de la nueva mayoría, también la alianza juega a hablarle a esos sectores, ¿verdad? Y ellos hablaban de una, le llamaban la media social, o ¿cómo le llamaban los gays? ¿Recuerdan? Cuando se refería al centro social. Y se alude a una estructura, claro, pues, donde hay una derecha, hay una izquierda y hay un centro, y ese centro, digo, y esa configuración política disputa en el Congreso, disputa en la moneda, disputa en los municipios, eligen al presidente del Banco Central, eligen al presidente del Contralor, la Contraloría General de la República, y el sistema de partido por completo pasa a tener, ¿cierto?, con apoyo incluso ideológico y orgánico de esas mismas clases medias, que son las que articulan el sistema de partido político en Chile, una hegemonía total y un poderío sin límite frente a un movimiento social que ya decidió desbordar esas relaciones porque no tiene ningún poder de decisión y deliberación dentro de esas normas del juego, digamos, y de su desarrollo político también llegamos a la síntesis de que hay que, por ejemplo, restringir el sistema de partido, descabezando su participación a nivel del Senado y extinguiendo su influencia a nivel de las comunas, significa que solamente le demos la opción a ese sistema de partido de participar en las elecciones de diputados y de la presidencia de la República. Que los movimientos sociales, las comunidades y los territorios sean los que articulen las asambleas comunales o los consejos comunales o ciudadanos, y que por supuesto estas tengan una representación orgánica al interior del Estado, particularmente en el Senado. O el nuevo Senado sería donde terminen la incidencia los movimientos sociales, las comunidades y los territorios en emergencia, particularmente en comunas rebeldes, donde se estén dando escenarios agudos de confrontación de clase, de lucha de clase en definitiva. Y es una lucha, como planteaba el Rafa, como decía el Lucho, una lucha por el control de la plusvalía. Y en esa pugna, el movimiento social tiene mucho más que ofrecer, no solamente de oferta política electoral, es decir, triunfar. No hay una contradicción en que igualdad hoy día se esté disputando el poder comunal. Sí habría una contradicción si es que después del 2017 estamos pensando lo mismo, en articular estrategias de alianza con organizaciones de izquierda, por ejemplo, y no tener una política de alianza de clases, por ejemplo, el movimiento pobladores, los trabajadores, los sectores rebeldes del campo estudiantil, las organizaciones territoriales de las ciudades más ricas del país, que en sí mismos son también las que alojan la mayor cantidad de pobres. Ese escenario de confluencia, de unidad, lo trazamos en el marco de la vía y hoy día demostramos que funciona, se mueve. Eso es lo relevante de la vía popular y de los pueblos al socialismo, en definitiva. Es decir, que se mueve, se camina y que también se dobla la pata. Insisto, creo que pasar una próxima elección comunal con una incidencia del sistema de partido todavía superlativa a la de los movimientos sociales, por ejemplo, a la capacidad de los territorios de definir, por ejemplo, la elección de candidaturas, la definición de pactos y alianzas, la nominación de candidatos a alcalde, por ejemplo. Eso no lo puede hacer sino un partido político. Y claro, el movimiento social en lucha, clasista, plebeyo,
crea una herramienta política y le permite participar en lo que hasta ahora nosotros creemos han sido los escenarios más agudos de confrontación ideológica entre el movimiento social y el Estado, particularmente en los últimos hechos del 6 de agosto en el Cabildo Regional del proceso constituyente, donde esta misma matriz de cambio revolucionaria se carga dentro de digamos, el orden constitucional, que es ese cabildo, esa gobernabilidad, ¿cierto? Se carga y se instala también un proyecto político. Y ese proyecto político no solamente habla de derechos, no solamente habla de deberes para los gobernantes, en este caso, de instituciones, no solamente habla de, para el proceso constituyente ellos le llamaban valores y principios. Nosotros creemos que son inspiraciones y caminos, ¿verdad? No lo fundamos todo en su relación de uso o en su relación de cambio, sino particularmente en cómo eso genera movimiento. Y ese movimiento, en el plano, por ejemplo, de la lucha comunal o de la construcción de comunas libres, un movimiento social que logre dispersar el poder y la riqueza, y en rigor dispersar las ciudades en comunas libres que se puedan federar, que puedan levantar, por ejemplo, una nueva ordenanza de participación comunitaria, donde se crean gobiernos barriales que tienen una incidencia directa en el Consejo. Por eso insisto, si sigue el sistema de partidos en los municipios, va a seguir la corrupción, va a seguir el robo, ¿sí? Si son los gobiernos locales o el autogobierno de la población la que se entrona a nivel municipal, comunal, y si al mismo tiempo son los movimientos sociales los que se articulan, por ejemplo, de cara al 2017, me refiero a las parlamentarias, definiendo cuáles son, y por lo tanto definiendo también la política de alianza, las candidaturas rebeldes, constituyentes que se generen a partir de circunscripciones, y ahí opere el sistema de partidos, efectivamente igualdad se consagre. A nosotros nos queda hasta esa elección nuestra legalidad. Después ustedes saben que hace ya, ¿cuánto son? 5 años que ellos empezaron a ver de que les podía aparecer, por ejemplo, una Roxana Miranda en la elección presidencial. Bueno, esa mala noticia se la queremos dar hasta el 2025, pero ellos también se dieron cuenta de que le podrían poner coto ahora y el sistema de partidos pudiera endocrinar a igualdad, por ejemplo, si no consigue los 4 diputados o los 2 para este periodo. ¿Se entiende? Entonces, nosotros no nos jugamos en la lucha solamente desde el Estado, aunque en cada lucha esté incorporada también la noción de la pelea contra y sin esa estructura o síntesis de la lucha de clase por el Estado, ¿sí? Creo que nosotros en ese sentido no estamos poniendo todos los huevos en una canasta. Como se vaya a desplegar también tiene que ver con la inteligencia, donde también, inteligencia política me refiero, donde también operan una intelectualidad rebelde, no es clase mediera, se reivindica no por donde vive, sino por lo que lucha, pelea no por victorias, sino que por ideas, y se consagra políticamente desde abajo y a la izquierda. En esa identidad donde podemos confluir, donde podemos ser hermanos, donde podemos conversar, donde podemos hacer un poco de política, me parece que han habido cambios. O sea, no es menor que desde, por lo menos el compañero Ignacio, la misma Fran, el Diego, el Lucho, el José, hasta yo, que hasta hace 2 meses tenía una condena que no me permitía ser candidato, hoy día lo seamos, por Providencia, por Santiago, por Pudahuel, por San Bernardo, por Peñalolén, el Rafa es candidato a concejal por la Florida. Creo que hay un cambio. Entonces, claro, en la perspectiva global de cómo eso de verdad entra en pugna con el poder o genera un verdadero riesgo, ¿cierto?, a la estabilidad, por ejemplo, del modelo, sí, pues podríamos decir que además de que somos pocos, 300 candidaturas concejales en todo Chile y 50 candidaturas a alcalde en todo Chile, no es lo único ni es lo suficiente para derrotar al capitalismo. Me quedo con lo que plantea el Rafa, o sea, creo que aquí el anhelo no es cambiar la correlación de fuerza al interior de un gobierno. No es el solo hecho de crear un nuevo Estado, en rigor lo que queremos es dispersarlo. Queremos que desaparezca como una consecuencia de la confluencia de un solo interés común, de un solo bien común, la creación de una sola clase social que no necesite ese aparato de dominación.
apelando a esa concepción ideológica o a ese domicilio ideológico, creo que la acción política de aquí en adelante la van a seguir fraguando esa generación de jóvenes, rebeldes, de profesionales, de territorios, de asambleas. Y en ese camino yo creo que hay una tarea fundamental que es el crecimiento del poder popular, el fortalecimiento del poder de base, la incorporación de más gente a la pelea, a meter la cuchara en el mismo espacio también, y reproducir la educación popular. Eso. No sé, Nico, si algo respondo a la... Después de... Con música de fondo. Bueno, un aplauso. Un aplauso. Hay que agradecer a nuestros auspiciadores también, a Sokimich. No la habíamos querido contar, pero... Por eso vienen las chelas. Pero claro, era una sorpresa que les teníamos. Agradecer a nuestros invitados. Claro. No, gracias, tío, de verdad.